Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, gracias por venir. ¿Sabéis a qué venís hoy, esta tarde? ¿No sabemos la temática? Bueno, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de sentimientos, seguramente, incluso vamos a hablar también de deseos. No recuerdo bien exactamente cuál fue el título que le puse en ese momento al nombre de la conferencia. De hecho, los títulos los pongo, ya os lo digo, en petit comité, los pongo como lo siento. Y luego al día siguiente o al cabo de una hora no me acuerdo de nada. Equilibra tu mundo emocional. Equilibra tu mundo emocional. Bueno, pues vamos a compartir algunas pautas, algunas herramientas, sobre todo que permitan trasladarlo a nuestra cotidianidad, que es lo más importante, ¿sí? ¿Quién no percibe en su día a día un sinfín de emociones? Si ahora yo os lanzara la pregunta, dijera, ¿quién en este momento de su vida, en este aquí y ahora, nunca mejor dicho, quién hace un ratito no ha percibido la sensación o la emoción del miedo, por ejemplo, o la emoción de la tristeza, o la emoción de la alegría? ¿Sí? Estamos llenos de emociones, ¿sí? También estamos llenos de sentimientos. Y lo importante para tratar de equilibrar todo ese mundo complejo, porque es complejo, sin lugar a dudas, es comprender la naturaleza real del funcionamiento y el mecanismo de activación del mundo emocional, ¿sí? El mundo emocional, el cuerpo emocional o astral, que seguramente por definición también lo podréis escuchar, lógicamente forma parte de la personalidad. Sí, lo he tratado siempre, o al menos intento hacerlo lo más accesible posible para el entendimiento, pero tenéis que siempre ubicaros que el ser humano tiene una doble naturaleza. Por un lado, una personalidad, donde se recoge el cuerpo físico, el cuerpo etérico del que hablamos el mes anterior, ese cuerpo emocional o astral del que hoy vamos a tratar de profundizar un poco, y por supuesto el cuerpo mental, ¿sí? Todos ellos, de esos 4 cuerpos que englobarían la personalidad, todos ellos son perecederos. Sí, es importante que lo sepáis. 3 de ellos son vehículos de consciencia, excepto el cuerpo etérico que hablamos el otro día, que no es un cuerpo de consciencia, un vehículo de consciencia, sino que es un vehículo de vitalidad. Incluso desarrollamos con bastante profundidad para qué sirve, qué funciones puede tener en nuestro día a día, ¿verdad? Y luego la otra, hemos dicho que hay una doble dimensión, es nuestra naturaleza verdadera, lo que somos de verdad, nuestra naturaleza primigenia, ¿sí? Por tanto, hoy vamos a tocar uno de los vehículos importantes dentro de la personalidad, que es ese vehículo de conciencia astral o emocional. Se le llama esa palabra astral que a veces tanto nos suena, ¿verdad? Tiene relación con esos viajes astrales, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos, en este caso, en sueño, cuando soñamos, nuestro cuerpo físico, pues lógicamente está en una zona de descanso, ¿sí? Está en unas ondas determinadas a nivel de cerebral, y lo que hace nuestra conciencia muchas veces es salir de ese cuerpo físico, salir de este plano físico tridimensional, y lo que hace es pues salir hacia otros espacios-tiempo o hacia otras dimensiones, ¿verdad? Y es ahí donde se maneja en esos viajes astrales. Por tanto, el cuerpo de hoy, el cuerpo emocional, lo tenéis que ver como un cuerpo en sí, como el que yo ahora mismo me estoy tocando, este cuerpo físico denso, que lo podéis ver, que lo podéis tocar, y el cuerpo emocional o astral es otro cuerpo más, ¿sí? Lo que pasa que a la vista de la gran mayoría de los mortales no lo percibimos, pero hay personas y hay seres cuyo desarrollo espiritual es serio, o desarrollado, mejor dicho, que lo perciben claramente. Su longitud de onda a nivel visual, sabéis que los seres humanos trabajamos con una longitud de frecuencia determinada. Podemos ver unas frecuencias, pero eso no quiere decir que veamos todo, por supuesto. Hay ciertos animales que tienen una facultad visual muy desarrollada. Bueno, cada ser humano tiene una frecuencia a la hora de poder percibir imágenes y percibir lo que, por ejemplo, en este aquí y ahora, en el entorno donde estamos ahora compartiendo, aquí hay muchas cosas, ¿sí?, que tienen también que ver con fenómenos astrales. Pero no vamos a entrar en esa dimensión, que no es lo que a mí me interesa para que en el día a día nos podamos manejar, sino realmente en ese cuerpo fundamental donde se albergan esas emociones y esos sentimientos.
es importante que entendáis, y creo que es un buen momento para compartirlo, que el trabajo que hagamos en el cuerpo emocional en vida, será muy importante para hacer un buen tránsito. Si recordáis, cuando hablamos de la muerte, no me acuerdo ahora, igual hace 2 o 3 meses, puse mucha especial atención, os dije, cuidado, porque en el tránsito, en el famoso purgatorio de los cristianos, en el Kama Loka, cuando dejamos el cuerpo físico denso, cuando perecemos, hay un proceso de descomposición posterior del cuerpo etérico, como hablamos, y lo que entra en el tránsito, lo que entra en ese proceso hasta llegar a la luz, ponerle el nombre que queráis, es un proceso de descomposición de este cuerpo, del cuerpo emocional o astral. Es decir, si yo en vida este cuerpo emocional lo tengo denso, el viaje que yo tendré que hacer será más costoso, más difícil de poder descomponer todos esos elementos. Si mi mundo emocional, si mi cuerpo astral está plagado de emociones, luego veremos, de baja vibración, densas, cuando yo parta, cuando inicie el tránsito, tendré que despojarme de esos elementos. Eso es el tránsito. Por eso los tibetanos están esos 49 días recitando con esa especie de sonidos roncos, ayudando a la persona a conectar con él para que suelten. Suelta apegos, suelta deseos, suelta lo que quieres a tu hijo, suelta los coches, suelta las camisas que más te... Todos esos elementos que nos atan. Por eso os decía, no solo en vida, sino también para facilitar un buen tránsito. Tenerlo muy presente. Todas las emociones, todas, como decía Buda, ni las agradables ni las desagradables, todas ellas sin distinción nos atan y nos esclavizan y nos generan sufrimiento. Las unas porque al dolor, ¿quién le gusta? ¿Le gusta a alguien el dolor? ¿Sí? ¿Le gusta a alguien la ira? ¿El miedo? ¿Qué hacemos cuando sentimos eso? Salimos corriendo, ¿verdad? Escapamos, no las queremos, las rechazamos. ¿Y qué pasa cuando sentimos gozo, alegría, placer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Ir hacia allí, quedarnos, aferrarnos, ¿verdad? Por eso dicen que hay que ir siempre al punto del medio, abrazar los dos pares de opuestos para trascenderlos, ¿sí? En los dos lados está el sufrimiento, uno vestido de bienestar y en el otro, pues ya lo sabemos, lo que encontramos siempre, dolor y sufrimiento. Lo vamos a tratar de hacer de forma parcial, es decir, el cuerpo humano, y lo he dicho y lo comparto siempre de forma abierta, no lo podemos parcializar. El cuerpo físico, el ser humano, es un conjunto, es algo holístico, holos, ese término griego, ¿sí? Como hablaba Aristóteles, que el todo es mayor a la suma de las partes. No podemos ver el cuerpo físico separado del cuerpo emocional y separado del etérico con el mental, con el astral. Todo va en el conjunto. Por tanto, a pesar de que hoy solo me refiera al elemento también mental, porque si hay un elemento, un cuerpo que va de la mano del cuerpo emocional, ya sabéis qué cuerpo es, ¿verdad? No hace falta ser un erudito para darse cuenta. Es el cuerpo mental. Pero no quiere decir que, por ejemplo, el cuerpo físico no esté involucrado, ¿sí? Sabéis a día de hoy, siempre se ha sabido, pero a día de hoy la parte de la ciencia que estudia mucho el tema extragenético por encima de los genes es la epigenética, ¿sí? Y sabemos a día de hoy que las emociones, por ejemplo, juegan un papel fundamental en la vida de las personas, ¿sí? No solo somatizando a veces esas emociones que las recibimos internamente, ¿sí? Esos procesos de ira, esos procesos de miedo que van asociados a los riñones. Bueno, sabemos que hay ciertas emociones que el cuerpo las somatiza, pero la epigenética nos está invitando a darnos cuenta que aquello que nos decían aquellos postulados deterministas, que nacemos con unos genes y morimos con esos genes, todo eso está empezando a cambiar, sino que podemos transformar nuestra biología interna. Es decir, nos dice incluso la epigenética que esos interruptores genéticos de ADN son susceptibles a la modificación. Es decir, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, a través de cómo te sientes,
puedes cambiar las estructuras más importantes de la célula. Hermoso, ¿verdad? Ya no estamos sometidos al famoso determinismo. Has nacido con esto y ahora toda la vida con eso, sino que tenemos un papel protagonista, ¿verdad? Por tanto, el elemento emocional es importante cuidarlo y podemos transformar nuestra biología interna cuidando y armonizando todo ese mundo emocional que todos percibimos fácilmente, ¿verdad? Por tanto, tener una salud física también perfecta o adecuada dependerá también del grado de armonización que tengamos nuestros vehículos emocionales. ¿Eso lo percibís? ¿Tomáis conciencia de ello? ¿Que nuestras emociones nos afectan a nuestro cuerpo físico? Por supuesto que a vuestro mundo mental, como bien sabéis, pero también al cuerpo físico. ¿Cuál es la composición? Vamos a ir desarrollando a lo largo de esta tarde un poco ese cuerpo emocional o astral, ¿qué composición tiene? Para saber a ver lo que tenemos ahí. Si os he dicho bien, es un cuerpo como tal, de consciencia. ¿Qué tenemos ahí metido? ¿Qué se alberga internamente? ¿Cuáles son los mecanismos de activación de las emociones? Yo en un momento dado me dio muchísima curiosidad por investigar y decir, oye, ¿todo el mundo siente? O a lo mejor los que ya se han iluminado es que no sienten. ¿Os lo habéis parado a pensar? O en este viaje del autoconocimiento, del desarrollo, del crecimiento interior, llegará un momento que ya no voy a sentir. ¿Voy a ser una máquina? ¿O voy a ser algo que no me afecta? Ni lo bueno ni lo malo. ¿Os lo habéis planteado eso alguna vez? Bueno, pues me dio por buscar. No encontré absolutamente nada, excepto, y lo digo así, en unos textos que se llaman los Shiva Sutras. Shiva Sutras. Los escribió un sabio, no son los Yoga Sutras, son los Shiva Sutras. Y hablaba en concreto de esto, hablaba de las personas que se preguntan, pues oye, si padecen o sienten o perciben las emociones. Y me quedó muy claro al final el trasfondo de todo esto, ¿no? Si realmente podemos ir hacia ese camino o es que, bueno, pues siempre vamos a sentir o nunca, o va a llegar un momento que dejaremos de percibir esas emociones, ¿verdad? Y nos decía en ese texto que los yogis, hablaba en este caso de los yogis, perciben por supuesto las emociones, sí que sienten, pero lo hacen con conciencia de la emoción, no con conciencia del yo. Es decir, dicen, esto es la rabia, no estoy rabioso. Cuando sienten, porque sienten, se crea una distancia entre la persona y la emoción o el sentimiento. ¿Lo observáis? Es la emoción o el sentimiento no se apodera de mí, sino que yo percibo y soy capaz de distinguir y poner la emoción o poner el sentimiento en su sitio. Por tanto, sí que todo el mundo siente, pero la diferencia es que podemos percibir y sentir, en este caso tratando de ver que eso es la emoción, está aquí y yo puedo ser el dueño de esa emoción o percibirla con conciencia de ese yo. Estoy enfadado, estoy melancólico, estoy triste, estoy rabioso, estoy furioso. ¿Percibís la diferencia? Por tanto, una de las fórmulas que tendremos que intentar al menos, que ahí está una de las claves, es tratar de desidentificarnos de todo eso. Aunque parezca fácil decirlo, hay que hacer un trabajo, por supuesto. No hay varitas mágicas. En el mundo del cultivo del mundo interno no hay atajos. Y al pequeño yo o a nuestro ego los atajos le enamoran. Si os dijera ahora que el camino de aquí hacia allí es el que hay que llevar para poder dejar de sentir y para que cuando salgas de la puerta estés en un estado de felicidad permanente, estoy seguro que al salir harías lo que yo digo. ¿Sí o no? Porque queremos lo rápido, ¿sí? Nos gusta lo fácil. Al pequeño yo le encantan las técnicas, los métodos, y para esto no hay técnicas ni hay métodos. Es día a día, es constancia, para apaciguar, para equilibrar, para armonizar. Es un trabajo de perseverancia. Por tanto, mucho ánimo, ¿sí? ¿Cuál es la composición de este cuerpo emocional o astral? Bien, en primer lugar encontramos las emociones,
¿Sabéis lo que son las emociones? ¿Sí? Las emociones son reacciones, son formas pulsionales a nivel biológico, que se activan ante un impulso que puede ser externo o puede ser interno. Hay una reacción interna, nos empujan rápidamente, ¿sí? Si ahora mismo alguien en la sala pues quisiera coger, por ejemplo, un teléfono y tirármelo, yo percibiría esa agresión externa y seguramente en mí se evocaría a lo mejor una emoción de miedo, a lo mejor de pánico, no lo sé, pero ha venido precedido de un estímulo. Fijaros, para que diferenciéis, y esto es muy válido, Antonio Damasio es un neurocientífico que trabaja mucho, ha trabajado y tiene grandes obras en relación al mundo mundo emocional y sobre todo los sentimientos. Lo que ha escrito es muy bueno y con mucha rigurosidad. Y él hablaba para diferenciar emociones, sentimientos, dónde nos manejamos. Las emociones, nos dice él, pertenecen al cuerpo. Y es más, nos dice, son de corta duración y de mucha intensidad. Pertenecen al cuerpo, las podemos sentir cuando tú tienes una emoción, si la degustas, si te dejas que la emoción te llegue, luego veremos a ver de qué manera se puede hacer, notas que puede incluso hasta tener una textura, incluso sabe amargo, depende que si tienes una ira acentuada, lo puedes percibir. Es decir, son fáciles a la atención del cuerpo, o un proceso, no sé, de rabia, de tristeza. Sabéis que los antiguos lo expresaban siempre muy bien. Toda la contención emocional, toda se acumula, ¿sabéis dónde? ¿En qué parte del organismo? En el plexo solar. El plexo solar es el acúmulo de energía, de todas esas energías retenidas, ¿sí? Por tanto, muchas veces la parte del estómago, ¿verdad? Que a veces nos duele el estómago, a veces nos falta el aire, a veces cuando no somos capaces de expresar, ¿sí? La zona de la garganta, ¿ve? Que se nos queda ese nudo, ¿verdad? El nudo aquel, bueno, tiene que ver con todo esto. Las emociones tienen ese carácter que nos instan a actuar rápido. Por eso siempre se dice, bien, la emoción está bien, pero cuidado, respírala. Antes de tomar una decisión, antes de actuar, dale tiempo, observa la emoción, ¿sí? Esas emociones, la psicología moderna, poco para información, andan siempre haciendo clasificaciones. Antes eran clasificación de 6, antes eran de 8 y ahora llevan un tiempo que hay 4 emociones principales, ¿sí? Una la sabéis que es el miedo, otra la rabia, la tristeza y finalmente la alegría. Es curioso porque cuando las leí en su momento, de las 4, 3 son negativas. ¿Las habéis visto? Solo hay la alegría como emoción primaria de tono positivo. Bueno, de secundarias, por supuesto, decimos que son primarias, secundarias hay muchas más. En la psicología budista, por ejemplo, cambia el escenario por completo. Siempre se habla de los famosos 3 venenos, que tienen mucho que ver también con lo que vamos a hablar hoy, y de hecho antes lo hemos compartido. El primero es la avidez. ¿Sabéis lo que es la avidez? El deseo compulsivo a tener, el apego. Lo segundo es el odio en el otro lado, ¿sí? Y el tercero siempre es el mismo, ignorancia, apatía, ¿sí? Y de ahí se nos habla que hay más de 84.000 emociones secundarias. Pero en esas primarias, al final nuestros comportamientos de esas 3 están focalizadas en eso, atracciones, me muevo hacia lo que me da placer, hacia lo que me da bienestar, rechazo lo que no me gusta, ¿sí? Evito el malestar y luego, por supuesto, la ignorancia. Bueno, como esto no sé de qué va, pues no sé qué hacer y, bueno, debe ser así, ¿verdad? Esa es la ignorancia, no es una ignorancia intelectual, entenderme. Muy importante que entendáis que en ese cuerpo emocional, al final lo que son formas de energía. Yo insisto cada vez, siempre que compartimos, que lo tenemos que ver todo como energía. Y en ese cuerpo emocional lo que tenemos son energías, distintas formas de energía. Lo que sí que tenéis que tener claro que en esas formas de energía
hay energías cuya frecuencia vibracional es densa, ¿sí? Pasará a las emociones, pasará a los sentimientos. Tenemos ahí formas de energía vibracionalmente densas o camásicas. Vosotros mismos podéis decirme alguna. Todo lo que tiene que ver con elementos egoicos, todo lo que tiene que ver con elementos egocéntricos, la ira, la rabia, todas esas tienen una vibración densa, ¿sí? Versus otras formas de energía que son sutiles, que son manásicas, cuya frecuencia vibracional que es sutil. ¿Y esas cuáles son? Esas las sabéis, ¿no? Todas las emociones que tienen que ver con elementos cooperativistas, fraternales, altruistas. Bien, pues en ese paquete, en ese pack de alta frecuencia, baja frecuencia, tu frecuencia vibracional media de tu cuerpo emocional es X. Diferente a la mía, por supuesto, y diferente a la de él. Tú tienes una frecuencia vibracional media en términos de cuerpo emocional o astral, que determina el tipo de emociones y el tipo de sentimientos y el tipo de deseos de la calidad de las que están hechas. Es como si dijéramos, si tienes 10 emociones en tu cuerpo emocional y 8 son de baja vibración y 2 de alta vibración, tu percepción emocional diaria, ¿cómo será? ¿Veis la importancia, no? Al final es tu cuerpo está emitiendo una frecuencia en ese cuerpo emocional o astral. Por eso es muy importante primero observar dónde está el mecanismo activador que activa esas emociones y de qué manera podemos nutrirnos de elementos que sean de alta vibración. Porque si nos seguimos llenando de emociones, sentimientos, placeres, deseos, seguiremos añadiendo a la cesta elementos de baja vibración, elementos densos, y la frecuencia vibracional media de tu cuerpo emocional será cada vez más densa. ¿Observáis la importancia? Verlo desde la perspectiva, hay que verlo desde la distancia todo esto, ¿sí? Luego ya aterrizaremos, por supuesto, al día a día, pero tu frecuencia actual depende de la calidad de tus emociones, de la calidad de tus sentimientos. Eso creo que necesito que lo podáis comprender, porque es muy importante. No es algo superficial, vale, sí, pues no, para que veáis realmente la importancia que puede tener todo esto, ¿verdad? Bien, dejamos a las emociones y pasamos a los sentimientos. ¿Qué pensáis que son los sentimientos? Los sentimientos simplemente son el resultado de las emociones, añadiendo un proceso mental. Es decir, sobre esas emociones, sobre esa ira, sobre esa tristeza, yo añado una formación mental ahí encima. Por ejemplo, me llaman ahora mismo y me dan una mala noticia, por lo que sea, ¿sí? La primera emoción, ¿cuál es? Por ejemplo, pongamos por ejemplo, la tristeza, ¿sí? Lo noto en el cuerpo, empieza incluso la sudoración, puede subir la temperatura, incluso pues necesito expresarlo a través de un llanto, ¿sí? Bien, la emoción ha empezado a hacer su papel. A partir de ahí, todos los procesos mentales añadidos a esa emoción, fíjate, ahora qué voy a hacer, ya verás ahora. ¿Os suena, no? La radio empieza a funcionar. No sé si sirvo, ya no voy a encontrar a otra persona, le voy añadiendo historias a esa emoción. A partir de ahí entra el sentimiento, ¿sí? Por eso la diferencia principal, que son el resultado de las emociones añadiéndole procesos mentales. ¿Lo observáis? Por supuesto que no tienen la intensidad, solo faltaría. Si me dices, si es que encima tuvieran la misma intensidad que las emociones, pues sería difícil de gestionar. Los sentimientos, su intensidad es más baja. Pero, lógicamente, si hablábamos que las emociones, el tiempo era más corto, los sentimientos, ¿cómo son? Más largos, ¿sí? Por tanto, deberemos de estar atentos
cuando tengamos una emoción para no ponerle más leña ¿a qué? Al fuego, ¿no? ¿Sí? O gasolina. Que le ponemos gasolina habitualmente en nuestro día a día. ¿Sí? Por tanto, cuidado. Los sentimientos tienen que ver con eso. Y por supuesto, tenemos sentimientos cuya frecuencia vibracional es densa y tenemos sentimientos cuya frecuencia vibracional es sutil. ¿Sí? ¿Lo observáis? Bien. ¿Lo comprendéis? ¿Sí? Bien. Tercer elemento. Hemos dicho emociones primarias. Sabemos que hay emociones también secundarias, un sinfín de emociones. Sabemos que tenemos sentimientos. Tenemos deseos. ¿Os suenan los deseos? Ahí están metidos también. A mí Krishnamurti, sabéis, siempre lo comparto. Para mí Krishnamurti ha sido uno de los grandes avatares. Para mí sus obras es un referente, sin lugar a dudas. Y él siempre decía que los deseos, él los asociaba siempre al terreno de las sensaciones. Cuidado con esto, sensaciones. Y decía que los deseos son los vehículos de las sensaciones. Y al final que los seres humanos, y observarlo, y mírate, obsérvate, nos movemos en términos de sensaciones. Porque la sensación me genera recuerdo. ¿Sí? Hay una sensación a algo agradable, un olor, un gusto, un tacto, una mirada. Por tanto, voy como loco buscando sensaciones. ¿Sí? Por supuesto que cuando hablamos de deseos, y tiene que ver con lo que quiero compartiros ahora, siempre se ha dicho, y sobre todo en el ámbito oriental, que la causa de sufrimiento principal en la existencia es el deseo. ¿Sí? Lo sabéis. Cuando hay deseo, hay apego. Queremos algo, cuando ya lo tenemos, pensábamos que era como era, pero no nos sirve. ¿Y qué pasa? Que queremos más. Y siempre queremos más. Ese es el juego del ser humano. Y además no nos damos cuenta. Te compras esos pantalones que llevabas 3 meses ahorrando y cuando ya los tienes, pasan 2 días y dices, ¿y era así? ¿Y son estos? ¿Ya está? Sí, el juego ha acabado. Pero es que más, los tenías azules y ahora los quieres rojos. O sea, la mente funciona así. Una mente poco cultivada funciona así. Pero siempre vamos persiguiendo ese punto de emoción, de placer, de sensación positiva, que nos da esa sensación de bienestar, persiguiendo la mal llamada felicidad, porque de fondo siempre está el subyacente siempre está. Pensamos que eso es la felicidad de por vida, la felicidad que va a estar siempre en cada momento de nosotros, y así vamos buscando y buscando y buscando. Por supuesto que cualquier ser humano que haya llegado a la cumbre del desarrollo, por supuesto que es carencia de deseos, carencia, ¿sí? Pero lógicamente los que estamos en este trabajo, pues no podemos decir pues 0 deseos. Primero porque hay deseos, y aquí es donde os quiero llevar, cuya frecuencia vibracional es elevada, a pesar de que son deseos. Un deseo, por ejemplo, aspirar a crecer interiormente, es lo mismo que desear lo que el prójimo tiene. ¿Sí? O sea que dentro de la gama de los deseos tenemos deseos de baja frecuencia que tienen que ver con esos elementos codiciosos, que tienen que ver con acumular, retener, versus otros deseos que lo que uno quiere es crecer interiormente, ¿verdad? Digo interiormente como podría hablar de otros elementos que tienen que ver pues, con la cooperación, con ayudar a otra persona, con poder crecer juntos, ¿sí? Son deseos. Por tanto, lo que debemos hacer, y esa es la clasificación un poco que hacía Leadbeater, es decir, no te cargues, chico, todos los deseos. Cuidado, no empieces de golpe, todo tiene su proceso. Lo que tienes que hacer, ¿qué es? Potenciar esos deseos que tú sabes interiormente que te hacen crecer como ser humano, ¿sí? Potencialos. ¿Y qué tienes que hacer por otro lado? ¿Coger la qué? Empieza a coger la tijera en tu vida y empieza a podar y a eliminar esos deseos de baja frecuencia, que no hace falta que te los diga porque los conoces perfectamente. ¿Sí? Esos deseos que son pues, los que en tu día a día aparecen disfrazados
porque bueno, hoy me lo voy a permitir porque hoy como no me encuentro muy bien, es que hoy he tenido un mal día. ¿Sí? Siempre tratamos de poner excusas con nosotros mismos. Es curioso cómo nos engañamos, ¿verdad? Bueno, pues eso sí que entiendo que haya que podarlo, pero los otros hay que potenciarlos. Por eso el segundo elemento que se dice es deja los elementos que nos hacen daño, los deseos egoicos, y dale por importancia, por favor, a los elementos sutiles que te hacen crecer, ¿sí? Por tanto, cuando haces ese cambio, ya no se convierten en deseos. Él decía, pasan a ser aspiraciones. Fíjate ya el concepto, y aunque sea un juego de palabras, no es lo mismo. Aspiraciones. La aspiración tiene que ver con el desarrollo de la mente superior, de la mente abstracta, de lo que hoy estamos hablando, en términos generales, cosas que te hacen crecer interiormente, cosas que te hacen expandir la consciencia. Ese es el nivel superior de la mente. Sabéis que hay dos niveles, el inferior, perecedero, y el superior, que tiene que ver con estos elementos que estamos hablando, trascendentales, ¿sí? Cuando ya vamos a las aspiraciones, acabamos ya finalmente de convertirlos en las voluntades. Las voluntades tienen que ver con nuestros elementos divinos. ¿Sabéis ese impulso? Y no me digáis que no, porque lo habéis tenido que percibir alguna vez. Un impulso genuino que nace de lo más profundo de tu ser, que te empuja hacia adelante a la vida, con una ilusión, con unas ganas, que no sabes, no responde a nada, porque es que no responde a X externo, ni a una persona, ni a un elemento material, sino que es como ese anclaje de vida, ¿verdad?, que te empuja hacia adelante. Sobre todo tiene que ver con los dones y talentos, con esa cualidad innata con la cual has encarnado, porque si no, no hubieras encarnado, eso lo sabes. Si tú no hubieras venido aquí, a este plano físico denso donde los haya, con unos dones y talentos, no hubieras encarnado. Que no los reconozcas o los hayas olvidado es otra cosa, pero tú tienes un don y un talento, que nadie mejor que tú lo sabe expresar. Sí, otra cosa es que por los miedos, porque el que dirán, porque bueno, hasta que todas esas cositas que el pequeño yo ya se sabe el discurso. Yo a mi edad, hombre, yo a mi edad, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Los dones y talentos. Y eso tiene que ver con voluntades. La voluntad nace del ser. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. ¿Y por qué sufrimos? Bien, hablamos de emociones, hablamos de sentimientos. ¿Y por qué sufrimos cuando hablamos de todo esto? Es tan sencillo y tan complejo. Hablamos de emociones y siempre, sea la emoción que sea, al final siempre está el sufrimiento esperando. Lo he compartido antes, pero lo voy a volver a compartir. Porque estamos plenamente identificados a esas emociones. Porque estamos plenamente identificados a esos sentimientos. Porque estamos plenamente identificados a todo ese mundo de placeres sensoriales que nos gustan tanto, que nos mueven tanto, etc. Ese es el gran problema que tenemos. Estamos identificados a eso. Decía Antonio Blay, no sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de leer alguna de sus obras. Antonio Blay debió ser un maestro. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo en vida, pero he leído todas sus obras y me parece que debió ser un ser de una profundidad tremenda. Y decía que cuando vives desde el yo-idea, él hablaba siempre del yo-idea, del yo-ideal, del personaje, él hablaba de cuando vives desde el yo-idea, desde lo que tú piensas que eres, primer elemento, lo que tú piensas que eres, no desde lo que eres, que lo que eres, desde lo que tú piensas que eres. Cuando vives desde esa posición, el mundo de las emociones empiezan a aflorar. Ahí nacen las emociones, porque naces desde un pensamiento. Y como vives desde el pensamiento, y ya te adelanto que el gran activador de las emociones, que es, empieza por P y acaba en O, el pensamiento. Si yo vivo desde el yo idea, desde lo que yo creo que soy, siempre voy a estar sometido a mi mundo emocional. Bien, decía Krishnamurti aquello de yo tengo emociones, pero no soy emociones. Yo tengo cuerpo físico, pero no soy mi cuerpo físico. Yo tengo sentimientos, pero no soy esos sentimientos. Es en ese viaje, en ese proceso de desidentificación del que tenemos que empezar a aprender si queremos tener calma emocional. No hay otra
Si seguimos identificados con eso que pensamos que somos, estamos perdidos. Ya puedes hacer yoga de espaldas, puedes hacer equilibrios en el Tíbet, puedes inventarte lo que quieras, pero si no pones equilibrio, y lo digo claro, equilibrio en una parte de tu mente para tratar de controlar el pensamiento, que es el gran activador de tus emociones, no lo vamos a poder resolver, ¿sí? Por tanto, desidentificación de esas emociones para, lógicamente, poner un poco de orden. Por supuesto, ¿os acordáis aquella frase de Buda que decía ni tu peor enemigo puede hacerte más daño que ¿qué? Que tus propios pensamientos, ¿verdad? Eres tú mismo. Nadie puede hacerte daño, nadie en la calle, ni las noticias, ni la radio, nada, sino eres tú mismo a través de tu propio pensamiento. Por tanto, si os he dicho que el pensamiento es el gran activador de las emociones, observa una estructura clara. De ejemplo, muy básica, muy primaria. No sirvo para la meditación. ¿Sí? Muchas personas me escriben a veces, me dicen, oye, yo es que esto no sirve, no está hecho para mí. Pensamiento limitante. Primero, fruto, si sigues escarbando, de un sistema de creencias. Sistema de creencias genera pensamientos. Pensamiento 1, no sirvo. Pensamiento de alta o de baja frecuencia. Podéis contestarlo vosotros. De baja frecuencia, ¿verdad? ¿Qué aparece ahí? Acto seguido, si está el pensamiento activador, ¿qué aparece? La emoción, ¿verdad? Aparece la emoción de tristeza. Estoy triste. No sirvo para meditar. ¿Sí? Bien, acaba la emoción, te vas a comer y empieza el baile de pensamientos, los procesos mentales. Fíjate, a mi edad, es que yo lo he intentado, no sé qué voy a hacer. ¿Sí? Procesos mentales, da igual del tono que sea. Vuelve a aparecer otro estado. ¿Cuál es? Sentimiento. En este caso, por ejemplo, de melancolía. Te pasas todo el día, 2 días, pues en un estado de, pues eso, decaído, no sirvo. ¿Veis la estructura? Pensamiento, activador, emociones, desencadenan sentimiento. Pero el primer pensamiento, ¿cuál era? Pensamiento de baja calidad, pensamiento denso, pensamiento no sutil, que desencadena una emoción de ese mismo tono vibracional y desencadena un sentimiento de tono vibracional en línea con lo que estamos hablando. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Observáis la mecánica? ¿La comprendéis? Porque es muy importante comprenderlo, porque ahora cuando se activen hay que observar, no hay que hacer nada, observa. Y obsérvate de dónde viene esa emoción. Haz un poco en forma de ejercicio, ¿verdad? Tira hacia atrás. Tiene que haber un pensamiento. Sabéis que el cerebro crea imágenes a través del pensamiento. Es el cerebro, solo crea imágenes, pero las crea a través del pensamiento. Por eso hay que estar tan atento al pensamiento. Y esto, pues no es algo que estemos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Porque como estamos llenos de automatismos, ya estamos en el círculo vicioso. Por eso el sufrimiento, cuando entras, no puedes salir. Es un círculo vicioso. Sistema de creencias X, el que tienes ahora. Tu sistema de creencias, llenos de los que sean. Cambiable con el paso de los años. ¿Es verdad? Cambiable. Sistema de creencias generan. ¿Qué generan los sistemas de creencias? Pensamientos. Esos pensamientos que generan emociones. Esas emociones que generan sentimientos, actuaciones, pensamientos, emociones, sentimientos, actuaciones. ¿Ves cómo damos vueltas? Y damos, y damos, y damos. ¿Y cómo vamos a cambiar esa forma de gestionarlo? O sea, aunque quieras, no lo puedes hacer si no lo observas. A veces dicen, bien, si sientes una emoción de tristeza, pásala a una de la alegría. Bueno, yo entiendo el concepto de decir, bueno, estoy sintiendo algo que vibracionalmente es bajo, denso, y tengo que hacer algo para darme cuenta, bien, pero es que hay que ir mucho más atrás, hay que ir a la raíz, hay que ir a las causas.
Si es un tema de infravaloración, tu forma de pensamiento siempre va a ir hacia una línea y tus emociones y tus sentimientos van a ir en esa línea. Y sigues dando vueltas en ese sistema de creencias, además de que esos pensamientos, pues como bien sabéis, pues tienen un tono. Son tremendamente inconscientes en más de un 97%. Cuidado, siendo el 90% negativos y el 85% repetitivos en los 2 días. Es decir, pensamos lo mismo en las 48 horas. Son los mismos que el día anterior. Cuidado, porque aunque quieras salir, no sales. Y como te estás peleando porque no quieres sentir, sigues sintiendo lo mismo. Y sigues dando vueltas y dando vueltas. ¿Lo percibimos? Y mientras no vives. Y mientras no vives, sobrevives, es así. Por tanto, ¿lo comprendemos esto? Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces para empezar a poner acción? Bien. Tu pequeño yo me está diciendo ya, oye, dame ya, dame lo que tengo que hacer para dejar de sentir, ¿sí? Seamos honestos, todo esto requiere su tiempo. Primero quiero que comprendáis la naturaleza de las cosas para poder acercarnos a ella con un poquito de profundidad y de seriedad. ¿Cuál es el objetivo entonces de todo esto? Lo podéis decir vosotros. Equilibrar, armonizar y sutilizar ¿qué? Vuestro mundo emocional, mi mundo emocional, ¿no? Lo hemos dicho antes. Si tenemos 100 pensamientos, que son más, habla la ciencia de 60.000, pero ponemos para que lo entendamos, 100 pensamientos y 80 son de baja vibración, vamos a intentar darle la vuelta a todo esto para sentir mejor vibracionalmente hablando y, por supuesto, actuar en coherencia con eso que pensamos y sentimos. ¿Lo observáis? Porque todo va concadenado. No puedo ir a una acción concreta. Sí, me voy a focalizar ahora en las emociones. ¿Vale? Pero ¿y lo que hay detrás? Porque es que actúas siempre de la misma manera. ¿O actuáis de forma diferente? En tu sistema de creencias, tu forma de gestionar las cosas y de actuar siempre es igual. No te engañes. Por eso una de las cosas, y de forma humilde, que uno tiene que hacer es replantearse su sistema de creencias. Poner encima de la mesa pues aquellas cosas donde uno está aferrado a ultranza y que no lo va a mover. Mira, para mí el orden es capital. Ponlo encima de la mesa. Tu forma de ver la vida. Ese es el estado de conciencia que uno tiene ahora. Y como he dicho, es cambiante. ¿Sí? Yo me percibo a mí mismo hace unos años y el Sergio no es el mismo. Ni mejor ni peor, por supuesto. Era lo que tenía que vivir, las experiencias que necesitaba para estar aquí. Y necesito experiencias para seguir desarrollándome. Porque al final son las experiencias lo que nos hace crecer. No os engañéis. Ni leer libros, al final es el terreno de juego. ¿Y el terreno de juego dónde está? En el día a día, esa es la vida. ¿Sí? Seguramente hemos tenido encarnaciones como los eremitas, que se pasan toda su encarnación metidos en una habitación de 3x3, meditando 18 horas al día y ya está. Seguramente hay encarnaciones de ese tipo. Hay encarnaciones más hacia afuera, más hacia adentro, pero hay que iluminarse, que ya lo estamos, en nuestro día a día, en el trabajo, con los amigos, compartiendo. Ese es el trabajo del ser humano. ¿Sí? Bajar el cielo a la tierra, es aquí desde la cotidianidad. Por eso necesitamos tener herramientas internas para saber gestionar todo esto. Por tanto, el elemento principal es utilizar ese cuerpo. Bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Queréis ya la llave de acceso? Pues lo primero que os tengo que decir, os voy a dar muchas pistas. Como siempre os digo, coger la que queráis. No os queráis absolutamente ninguna. Ninguna es ninguna. Y sobre todo llevarlas a la práctica. No sirve escucharlas y decir, vale, muy bien, ¿la siguiente cuándo es? La siguiente charla, por cierto, que nunca me acuerdo, será cultivo del silencio. Hablaré del silencio para cerrar el año. El silencio, que no quiere decir estar en silencio y no tener ruido. Porque puedes estar en silencio, pero no estás en silencio. ¿Sí? Un poco el juego de palabras. Que tendrá mucho que ver también con cosas que hoy vamos a compartir. De qué manera podemos cubrir, sentir y percibir el silencio de verdad. ¿Sí? Primer elemento,
Y este sí que es importante, todos son importantes, pero hay un elemento que sí que no hay tregua, o sea, no hay negociación, y es en todas las corrientes espirituales serias, sin excepción, y os lo digo de verdad que lo he estudiado, sin excepción, o sea, no hay excepción, no, es que hay atajo en esta no, en las demás haz lo que quieras, pero en esta no hay atajo. En todas las corrientes serias, filosóficas también, por supuesto, siempre se nos ha dicho que para equilibrar y sutilizar todo nuestro mundo emocional necesitamos adoptar ciertas actitudes y podar ciertas actitudes de nuestra vida. ¿Sí? Es decir, necesitamos adquirir actitudes y comportamientos que nos ayudan precisamente a tener un mundo mental y emocional, por supuesto, equilibrado. De la misma manera nos dicen, no solo es adquirirlas, sino que tienes que empezar a ¿qué? Digo así, a podar, no pegar, tijera, podar otras actitudes y comportamientos de tu vida. Insisto de nuevo, innegociable. Si queréis podemos buscar matices entre diferentes corrientes espirituales, pero yo, algunas de las que os voy a presentar, yo en este caso os hablaré, son las mismas, tanto del hinduismo como del yoga, pero podríamos hablar, si queréis, del cristianismo, los famosos mandamientos que no tienen nada que ver con elementos dogmáticos y morales de pecar, de conseguir, de alcanzar el cielo. En su esencia no tienen nada que ver con eso, sino son conductas que nos ayudan a todo esto. Pero podríamos hablar de los 25, por ejemplo, principios que en la escuela pitagórica el señor Pitágoras, como gran erudito y gran maestro, pues todo alumnado que quería entrar en la escuela, que venía de 7 años de silencio de entrada, 7 añitos para poder entrar, pues tenía el claro compromiso para poder entrar, de adquirir, ¿verdad? Pero podríamos también hablar de los principios de los sufis, de la escalera oro de Blavatsky, al final del camino de Krishnamurti. Todos, da igual, todos nos dicen qué actitudes hay que podar y qué actitudes en nuestra vida tenemos que cultivar. Si os parece, os voy a dar algunas cuantas, sobre todo en este caso, las restricciones y de las observancias. Restricciones es de lo que en teoría teníamos que eliminar. Insisto, tomo como referencia para las personas que queráis profundizar más los yamas y los niyamas. Los que sois muy amantes, por ejemplo, del budismo, podéis utilizar los paramitas. También está disponible. Creo que tiene una versión de 6 y una versión de 10. Yo hace muchos años que no los leo, pero sí que la versión de 10 tiene mucho fundamento. Igual que lo que os voy a presentar. Pero para que veáis que en todas las tradiciones hablan de lo mismo. Por ejemplo, la primera restricción que nos dicen en el mundo del yoga, e insisto, en el hinduismo, es ahimsa, la no violencia. Primera y clara, violencia fuera de tu vida. Bien, cuando hablamos de violencia, rápidamente uno puede decir, bueno, vale, yo violencia en mi vida directamente no la empleo. ¿Directa o indirectamente? Hombre, pues indirectamente no caigo ahora en qué. Por ejemplo, una agresión verbal, por ejemplo, es violencia. También es violencia el comer, por ejemplo, animales que han sufrido, por ejemplo, un daño, ¿sí? Eso es no violencia. Por eso siempre en las tradiciones, en casi todas, se habla siempre de este elemento del vegetarianismo como un elemento compasión hacia la humanidad y a todos los seres que sufren, por supuesto. Por tanto, la no violencia está también ahí, en la alimentación que cada día empleáis en vuestro día a día. Bueno, un primer elemento. Un segundo elemento, la veracidad. ¿Os suena? La mentira. Dices, bueno, pero esto, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver y mucho. Todo lo que tiene que ver con las mentiras, con los escondites, con todas estas cosas que a veces hacemos, lo único que nos hacen es densificarnos. No es tanto por si al final me descubren, si al final esto no llega a ningún sitio, porque es la mentira esa como es, la mentira piadosa, ¿verdad? Él dice, no, esto no pasa nada. Sí que pasa en términos vibracionales.
Tú toda esa estructura que en este caso te has inventado, luego la tienes que defender y te tienes que acordar. O sea, ya metes pensamiento, tratas de esquivarlo, tratas de darle la vuelta. O sea que es muy, muy, muy importante la veracidad. ¿Y cuánto nos cuesta ser veraces? Nos cuesta, ¿verdad? No. Nos cuesta mucho decirle a una persona, oye, pues mira, la verdad que no me apetece quedar contigo. No me apetece, te lo digo de corazón. Hoy prefiero, pues mira, pues quiero estar en casa leyendo, lo fácil que es. No es que he quedado con Manolita. Bueno, pero si no has quedado con nadie, sé veraz. O lo típico, que te llaman para la boda, que hace 10 años que no conoces a la... Vamos, que no estás en contacto con la persona y lo fácil es decir, no, justo ese día tengo un compromiso. Bueno, pues ahí hay que ser veraz, ¿verdad? Levantar el teléfono y decir, mira, te agradezco, cada uno en las formas que considere, ¿verdad? Te agradezco la invitación, pero siento que no debo de ir, ¿no? Bueno, es un elemento importante, la veracidad, pero también hay otros elementos importantes en esas inclusiones en forma de comportamiento también. Primero, la pureza física, también nos hablan. Cuidarse. La alimentación es muy importante. Hacer un mínimo de actividad física. Eso es una pureza, es utilizar el cuerpo físico. Si yo tengo un cuerpo físico denso, lógicamente también afecta a ese mundo mental y emocional. Por eso, entre otras cosas, si llegas a las 8 de la tarde de tu actividad diaria, te sientas en la mesa con la familia o solo y te pones de comida hasta arriba y te quieres sentar a meditar, pues va a ser que la meditación se te va a acabar engullendo a ti, porque vas a tener un flujo de pensamientos incesantes, no estás preparado para ese momento. O sea, con lo cual ahí observamos perfectamente que el cuerpo físico tiene mucho que ver también con la mente y sobre todo con los ayunos. Los que hacéis ayunos sabréis que es no solo por un tema físico, también importante de desintoxicación de la parte interna, sino también un poco para encontrar poco a poco la lucidez. Y es un elemento muy, muy importante. El hecho de empezar con algún ayuno, a lo mejor quitándote un par de comidas, lo ideal sería hacer un ayuno como Dios manda. Y ahí puedes ver los pensamientos, cómo son en la calidad que tienen, si son obsesivos, y cómo juega la mente, ¿verdad? Hombre, pero deja ya de hacer estas tonterías, esto del ayuno, si esto no es para ti. Venga, ponte ya a comer, hombre. No. Bueno, empiezas a ver cómo funciona el cuerpo físico, ¿sí? Seguimos, contento, una facultad a cultivar. ¿Os suena? El contento, estar contentos, estar alegres. Pues eso es una actitud que hay que incorporar en la vida y está descrito en todas las tradiciones espirituales. La alegría, vamos con caras de tristeza, vamos con caras sobre todo de miedo, hay mucho miedo en la mayoría de las caras de los seres humanos, fruto de esa cantidad de adrenalina, de tanto culto a la velocidad, como decía aquel médico en los años 80, la enfermedad del tiempo. ¿Qué razón tenía? Esto es la enfermedad del tiempo. Es así. Bueno, al final es una parte también del reflejo. Cuando uno se observa y se observa en los demás, es el reflejo muchas veces de una clara posición nuestra, que a veces decimos, sí, pero los demás. Bueno, pero los demás no estamos tan separados de los que nos pensamos. Correcto. Entonces, bueno, ese contento, eso hay que incorporarlo en nuestro día a día. De verdad os lo digo, a veces hay que salir un poco del ombligo de uno mismo, del piensocentrismo, que digo yo, y empezar, pues eso, a alegrarse de las cosas y a veces simplemente reírse de uno mismo. Un niño de 3-4 años se ríe 400 veces de media al día. ¿Y sabéis cuánto se ríe uno de 40? 3 veces. Bueno, es la tristeza que nos inunda, queremos alcanzar algo donde no vamos a llegar nunca, algo sobre todo siempre material, y eso nos genera tristeza, nos genera melancolía, miedo, etc. El contento, por supuesto, es un elemento importante. ¿Qué facultad también nos han dicho que hay que incorporar? ¿Sabéis aquella frase de San Francisco de Asís que debería ser, bueno, de manual, la típica de la puerta de la entrada? Que cada vez que entrara un invitado a vuestra casa viera aquella frase que decía, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Simplemente se habla de tapas en sánscrito, es la austeridad, la alegría de, pues, con lo que tengo, no hace falta tener tanto,
acumular. Ya entras en el juego, en el baile de acumular, de poseer, y ese desprendimiento, ese desasimiento del que hablaban los antiguos, tiene que ver con todo esto. La austeridad. Ser austeros, pues eso es una facultad, es una actitud, un comportamiento que nos invita a sutilizarnos internamente. Fijaros que qué fácil, ¿verdad? Cuando las observas dices, bueno, pues vamos a intentarlo. La pereza también. La pereza es una facultad que la mente rápidamente tiende a ser perezosa. Y la mente tiene que ver también con el cuerpo. Porque cuando quieres salir a pasear, la mente te dice, pero hombre, ¿cómo vas a salir ahora? Se hace frío. ¿Qué pasa? ¿Que en noviembre no se puede salir a pasear? ¿O en diciembre? Cuando hay frío no se pasea, cuando hay verano sí. ¿Y esto quién lo dice? Todo es un tema mental que va con el cuerpo y a la vez la pereza es un elemento que hay que vencer también. Por eso tienen mucho sentido las prácticas orientales, las famosas sadhanas, la autodisciplina. No entendamos la disciplina como un látigo, sino que hay que ejercer un mínimo control sobre la mente, porque la mente tiende a ser perezosa, la mente tiende a ir a ese camino de los atajos del que antes hablábamos, ¿verdad? Por tanto, en ese paquete de actitudes y comportamientos deberemos cuidar, incorporar y desechar. ¿Podéis ahí hacer un gran trabajo o no? ¿Nos afecta a todos? Pues aquí tienes la llave. Aquí tienes la llave. Esa autodisciplina también, ese trabajo interior también se habla. El desarrollo, el estudio, estudiar o leer desarrolla la mente abstracta, desarrolla la ecuanimidad. Lo digo con todo el cariño. Leer en lecturas no digo que esté mal, pero eso no te va a expandir la mente superior. Eso te va a llenar en un sinfín de pensamientos que cuando te acuestes, tus viajes oníricos tendrán mucho que ver con todo eso que has leído. Y si no, que levante la mano el que nos ha ido a la cama antes habiendo visto una película de violencia y de sangre y tiene el sueño más sangriento de su vida. Es un elemento a trabajar. Luego os daré algunas pistas para el que quiera ir a la reeducación del inconsciente. Se puede hacer con los sueños lúcidos. No es difícil. De hecho, es bastante accesible y siempre se ha trabajado en todas las corrientes espirituales. Aprender a ensoñar, saber lo que es un sueño lúcido, cómo entrar en el sueño y darte cuenta de que estás soñando. No que estás soñando despierto, que estás soñando, darte cuenta y moverte en los sueños. ¿Sí? Eso no es algo que esté alejado, sino que se puede, pero claro, no te me puedes ir a la cama habiéndote comido, pues yo qué sé, una docena de bollos y habiéndote visto 3 películas de violencia, porque claro, como pretendes estar consciente en el sueño. Entonces todo eso lo tenemos que cuidar. Bien, primer elemento, actitudes a incorporar y actitudes a recortar de nuestra vida. Segundo elemento que quiero compartiros. Hay un elemento que siempre os he dicho y tiene que ver con esto, con el mundo emocional, es la impermanencia. ¿Os suena? Es de los mensajes capitales del budismo. Realmente el budismo es una disciplina muy sencilla, no es que sea compleja. La sencillez muchas veces nos lleva a eso, a lo fácil, a lo accesible, ¿verdad? Y el budismo es una disciplina, en este caso, que tiene mucho que ver, trabajo de la mente. Y uno de las 3 marcas, las 3 verdades que hablan siempre es sufrimiento, impermanencia y anatta, es la insustanciabilidad de todo, ¿verdad? Pero una que quiero que os dé cuenta, que toméis conciencia, que va muy bien para todo esto, es la impermanencia. La impermanencia de que todo lo condicionado se cae. Es decir, todo es todo. Y la emoción es algo condicionado. Y si es condicionado y impermanente, de la misma manera que llega, ¿qué hace? Se va. Pero prestarle atención, por favor. Cuando percibas la emoción, y ahora sí que te digo, siente lo que sientes en cada momento. No corras, no huyas, no niegues, no esquives, no compenses, porque si no estás metido otra vez. ¿Lo ves? Observa las emociones en las emociones. Es como el trabajo meditativo. Al final, ¿qué es la meditación? Hay un objeto de meditación,
siempre, sea la respiración, que eso es lo que trabajaremos en la siguiente conferencia, y lo único que hacemos es observar, ¿sí? El espectador. ¿Y qué va pasando delante de la pantalla? Van pasando pensamientos, van pensando, bueno, momentos, sensaciones, bien, la emoción pasa, ¿sí? Pero depende de ti de que digas, esta es mía. Yo te estoy diciendo, no la niegues, no la compenses, no huyas de ella, no, es que no la quiero sentir, no, si te estoy diciendo, siente lo que sientes, pero con dignidad además, que sientes rabia, oye, siente rabia, que sientes deseo, siente deseo, no pasa nada. Poco a poco ya se irá haciendo un trabajo paralelo para cada vez percibir que uno va sintiendo elementos, emociones, como hemos dicho antes, y sentimientos de una frecuencia diferente, pero cuando lo sientes, la ira, ¿quién no siente ira en un momento dado? Bien, hablar de compasión está muy bien, por supuesto, pero no estamos de momento todos iluminados, no somos arhats, no somos mahatmas, ¿sí? Sentimos emociones, por supuesto, y por tanto, siente la emoción. Primer elemento, obsérvala, date cuenta de la emoción. ¿Os acordáis cuando os hablaba antes de qué hace el yogi? ¿El yogi qué hace? Llega a la emoción, percibe y le dice, quieta. ¿Sí? ¿La observas? Ya no te metes de lleno en la emoción, porque si te metes de lleno en lo que sientes, ¿qué pasa? Estás atrapado. Vuelve el pensamiento genera el sentimiento genera la acción genera otra vez el pensamiento y vuelves a la emoción. ¿Veis el círculo? Estamos dentro otra vez. Primer elemento, me doy cuenta, lo observo. Segundo elemento, le doy espacio a la emoción. Si te estoy diciendo no corras, no niegues, no compenses, dale espacio a la emoción. Siente lo que sientes, dale espacio, a ver qué hace la emoción. A veces se queda en la garganta, a veces se va a los brazos, a veces se queda en la oreja. No lo sé. Cada emoción tiene por eso os decía al principio, tiene un sabor, tiene una textura, deja una huella. ¿Sí? Por tanto, dale espacio. Son microsegundos, pero lo más importante es prestar atención. Dejas que recorra lo que quiera que recorrer. Ni te culpes, ni te sientas mal por sentir lo que estás sintiendo. Como el otro día, no sé quién me compartía. Me decían, sí, dice que se sentía mal porque estaba esperando el tren y demás y le sentía un sentimiento de querer tirar a una persona a la vía. Vamos, que quieren una persona normal como nosotros, o sea, que no es una persona mala ni demás, pero bueno, no son pensamientos suyos, son pensamientos pues del inconsciente que están ahí, pues que están reprimidos y que, bueno, en un momento dado sale un impulso de rabia, de peleado con la vida o de vete a saber qué. Entonces, en esos momentos uno tiene que observarlo y desidentificarse de la misma manera, decir, bueno, bien, esto está ahí, pero yo eso no lo soy, eso no va conmigo. Por eso os decía, observa, dale espacio y tercer elemento, acepta. Si no hay aceptación, no hay solución. Si no hay aceptación, no hay solución con las emociones. Y aceptación no es resignación. Es muy diferente. Yo no te estoy diciendo crúzate de brazos, mira, me viene la melancolía, me cruzo de brazos y esto es lo que hay. Oye, me ha tocado esto vivir y oye, chico, pues no puedo hacer más. Eso es resignación. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy diciendo, siente lo que sientes, permite que la emoción vaya donde tenga que ir, que llegue a la garganta como si llega a la lengua, como si sube a la cabeza y acepta. Ya está. Es muy rápido. No hagas más, no pienses. Como pienses en lo que estás sintiendo, estás atrapado. Y finalmente, el que quiera, eso ya sería, llegar a la excelencia, agradece. Pero ya la cuarta la nombro, pero que es que esa pasa ya, ya bastante que uno se queda en la primera, se da cuenta de que ha sentido, porque como decían aquellos sabios, tú crees que sientes, pero no sientes, eres sentido. Tú crees que piensas, pero no piensas, eres pensado. Fruto de los automatismos y todos esos programas que hacen, como decía Gurdjieff, que seamos máquinas expendedoras. Así lo decía, máquinas. Que se responden siempre de la misma forma y se comportan de la misma manera, siempre en las mismas condiciones, etc. ¿Sí? ¿Queda claro el proceso para poder observar una emoción, un sentimiento o un deseo? No culpabilizarse, por favor.
Cada uno siente lo que siente en cada momento, será diferente, ¿sí? La idea es poder ir trabajando ciertos comportamientos, ciertas actitudes que permitan, lo que os he dicho, que vaya entrando un gran número de pensamientos, de sistemas de creencias diferentes, que den la entrada a que se activen nuevas emociones, que entren nuevos sentimientos y que permita que puedan entrar nuevas actuaciones. Porque si sigues haciendo lo mismo que estás haciendo, te vas a quedar en el mismo sitio. Como decía Einstein, que un problema no se puede nunca resolver desde el mismo plano en el que se ha creado, por supuesto. Un gran sabio Einstein, ¿eh? No solo un gran científico, un ser muy, muy sabio. Conocía muchas cosas. Por eso hablaba de la forma que hablaba, claro. Lo comprendéis esto, ¿verdad? Bien. Los caminos no son cortos. Tercer elemento, sí. Luego, si quieres, lo compartimos. Tercer elemento importante. Cultivo de la atención. Yo sé que esto nos puede sonar a chino. Sí, de hecho, uno de los pilares de los que hablaré en la siguiente conferencia será por la atención. La atención, como decían los grandes maestros, es el asilo de la mente. El que está atento jamás muere, decía Buda, ¿no? La atención es el gran regalo que tiene el ser humano, no hay otro en la mente. Es una facultad de la mente, no nos olvidemos, que a veces hablamos de la atención y pensamos que hay que adquirirla. No. Es una facultad propia de la mente, que tiene la capacidad de percibir tanto interno como externo. Sí, esa es la atención. Luego está la atención pura, pero lo que es la atención tiene que ver con eso. Y luego está el segundo estadio, que depende de la atención, que es la concentración. ¿Sí? Pero si tú no tienes un mínimo cultivada la atención, cuando entres en un proceso de concentración, que es focalizar toda tu energía en algo en concreto, no podrás. O mejor dicho, te va a costar. ¿Sí? La atención es algo que hay que cultivar mucho. De todo yo lo que he podido acercarme, sin lugar a dudas, es la literatura budista. Si queréis trabajar la atención, el camino es muy claro. El señor maestro Buda Gautama, en su noble camino óctuple, sabéis que cuando se iluminó, el primer sermón que dio a esos 5 monjes fue las famosas nobles 4 verdades, ¿verdad? Y ahí desarrolló 8 factores. Recta conducta. Bueno, el séptimo, recta atención. Podía haber dicho cualquiera, pero él sabía perfectamente que la atención es un elemento fundamental para poder funcionar en nuestro día a día. Si quieres tener un mínimo de lucidez en tu vida, y lo digo de verdad, es cultivar la atención, sin atajos. O sea, la atención es directo. De hecho, Buda lo decía, es el camino directo. Quien está atento nunca muere. Percibir la importancia que tiene en términos profundos, ¿verdad? ¿Y cómo se cultiva la atención? Porque vale bien, me diréis, en todos los elementos. La atención no se puede reducir únicamente a un momento concreto del día. No se puede reducir a ese momento de silencio que tengáis o que podáis incorporar de meditación al día. La atención es a cada momento, intentarlo al menos. Yo sé que estás en otros viajes, pues me pongo a cenar y estoy con la televisión, ruido, pero lávate los dientes prestando atención. Estás hablando con alguien, trata de atenderlo. O sea, en esos pequeños detalles vamos cultivando la atención. Es tremendamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque a medida que tú vayas desarrollando la atención, cuando lleguen las emociones, como ahora pasa, que pasan desapercibidas de tu vida, te darás cuenta. Siento tristeza y hace el foco, ¡rap!, se activa, te das cuenta. Antes no lo hacías. ¿Alguien sabe la cantidad de emociones que ha sentido hoy? ¿Sabéis alguna? Darme 2, darme una, porque habéis tenido emociones. Estoy seguro, bueno, no, seguro no, segurísimo. ¿Alguien se acuerda de alguna? Nadie te acuerdas porque no estás atento. En líneas generales, no estamos atentos. Por tanto, el cultivo de la atención es capital. ¿Sí? ¿Estamos atentos? Bueno, seguimos, vamos ahí. Venga.
Otro elemento importante, la respiración. Lo primero que os he dicho es actitudes y comportamientos, que esto era innegociable. Luego lo que os estoy dando son recursos, la observación, la atención, la aceptación. Cada uno lo va a intentar comprender y tratar de llevarlo al día a día, ¿verdad? La respiración es el gran elemento también que tenemos a disposición. De momento es gratuita. De momento. La respiración consciente es gratuita. Sé que es un elemento inconsciente, me dirás. Bien, por supuesto, pero que sea un elemento inconsciente no quiere decir que no le pongas consciencia. La respiración es un gran elemento en ese momento que os he dicho, de dejarse sentir la emoción, de que la emoción se exprese a través de ti. Ahí puedes ejercer un proceso de respiración. En la próxima conferencia compartiré, para acercarse, por ejemplo, a la meditación, el primer elemento que puedes estar años de tu vida haciendo es el cultivo de la respiración. Es atender únicamente a tu respiración. Anapati, en término budista. Solo date cuenta de tu respiración. La respiración es un gran aliado. Sabes que cuando tengas, por ejemplo, una sensación de ansiedad, cerrar los ojos, respirar tranquilamente, aquietando la mente, eso te ayudará a digerir esa emoción. Tú respira, solo respirar. Atención a la respiración, no atender al vecino que piensas que te ha hecho y ha provocado esa emoción que estás sintiendo. Yo no te estoy diciendo que te acuerdes del vecino, estoy diciendo, respira la emoción. Pema Chodron, que es una tibetana, seguro que algunos la habéis leído, tiene obras muy sencillas para acercarse, es una monje tibetana. Y ella habla de cosas de estas que estamos compartiendo, ¿verdad? De emociones tóxicas y estas cosas. Y ella dice que en un momento, pues cuando uno siente malestar, que siente negación, que siente cualquier emoción tóxica, la respiración es sin lugar a dudas un gran aliado, ¿verdad? Y ella lo único que dice es, cierras los ojos, coges esa emoción, la inspiras. Eso sí, te dice, suelta la culpa, suelta la imagen que te ha creado esa sensación que tú crees que ha sido el culpable. Bueno, todas las historias mentales. Sí que ya os he dicho. De la misma manera que inspiras esa emoción, cuando expires, trata de expirar compasión o trata de expirar, pues, por ejemplo, autoaceptación, si la emoción tiene que ver contigo, ¿verdad? En ese baile puedes hacerlo. De la misma manera que inspiras esa emoción, sueltas la emoción, pues en este caso agradeciendo a la emoción o enviando un tono positivo, pero apartando todo elemento de culpas y todo el elemento que tú creas que ha sido el detonante de todo ello. Porque al final el que siente la emoción, ¿quién es? Vale, dice, yo es que siento rabia, como decía antes, los decía como hablaba de Krishnamurti, esa desidentificación, observador y observado. ¿La emoción dónde está? ¿En el observador o está allí? ¿De quién es la emoción? ¿La tristeza de quién es? ¿La rabia de quién es? ¿La cólera de quién es? Es del observador. ¿Por qué la pones en el otro? ¿Por qué se la pones al vecino? No, es que el otro me la ha generado. ¿Pero de dónde sale? Si eso es tuyo. Cuando separas el observador del observado, ahí estás metido en el viaje, otra vez. ¿Sí? La emoción va contigo. Por eso sosténla tú, la rabia sale. Y es más, estamos viendo una misma situación, dos personas, y la persona que tienes al lado está subiéndose las paredes y yo estoy la mar de tranquilo, porque es que eso no va conmigo, no me altera. En cambio, en otras situaciones al revés. O sea, ahí hay fundamento para decir que la fiesta de tu mundo emocional y mental va contigo, y la ira es tuya, y la rabia es tuya, y la alegría es tuya, y por tanto no la separes ni se la pongas al otro. Por tanto, apréndela a respirar. Por supuesto también, no solo la respiración o la atención a la respiración es válida, sino cualquier elemento que tiene que ver con cualquier respiración yógica. Sabéis que la técnica del yoga, el pranayama, en toda su gama, todo puede ayudar para, en un momento dado, cerrar los ojos, respiraciones, etc. Como también sabéis que hay respiraciones más holorénicas, holotrópicas, que permiten sacar. No tiene nada que ver con esto porque nos llevaría a otro estado de expansión de la conciencia, pero que sepáis también que a través de la respiración es un catalizador y un propulsor importante para poder llegar a estados de conciencia expansivos, ¿verdad?
¿Qué más? Respiración, mente abstracta, mente superior. Si quiero calmar mínimamente mi mundo emocional, necesitaré cultivar mi mundo interno. O sea, no es para ganar conocimiento, sino es para que en tu vida, si tu vida está a día de hoy muy manejada en el, como diría mi amigo Emilio Carrillo, que esta mañana he estado con él, me decía, sota, caballo y rey, tu vida es eso, sota, caballo y rey. Pues que deje de ser sota, caballo y rey. Es decir, tu mente abstracta, que pase a ser el primer elemento de tu vida, pues interésate por ciertas lecturas, profundiza sobre algo, pues no sé, escuchar charlas, ver algún vídeo, hay películas conscienciales que tienen mucho jugo, pero todo eso te hace expandir esa mente. Pregúntate quién eres, hacia dónde vas, qué es la muerte, qué es la divinidad. No sé, cualquier elemento que te permita abrir esa mente superior. Y eso permitirá a su vez, que ahí están los procesos de introspección y de silencio, no están en la mente parlanchina, están aquí. Y gracias a aquí, permito ir aquí a la otra mente y ponerle un poco de orden. Pero no pienses poner orden en una mente que no para, ¿sí? Por tanto, ¿cuánto en tu día a día le dedicas al cultivo de la mente superior? ¿Cuánto? En términos porcentuales. Da igual, no hace falta que me lo cuentes, ¿eh? Yo no lo quiero escuchar, cada uno sabe. ¿Cuánto tiempo le dedicas un mínimo al silencio? Bueno, pues eso es muy importante en tu día a día, porque si no, únicamente lo que haces es alimentar más y más y más y más a tu mente parlanchina. ¿Sí? Otro elemento importante, y este es importante como todos, el trabajo con el inconsciente, el famoso inconsciente. Sabéis que la psique del ser humano tiene 3 profundidades, 3 niveles. Lo vamos a dejar en 2 para en términos generales, la parte consciente y la parte inconsciente, o subconsciente, da igual, ¿sí? Sabemos a día de hoy, con el paso de los años, que lo que antes era un 30% la parte consciente, la parte inconsciente, pues a día de hoy es un 5%, incluso dicen que un 3%, llegaremos a ser inconscientes por completo a este paso. Bueno, significa que dentro de las profundidades de nuestra psique, ahí hay albergado pues una cantidad de recuerdos, represiones, pues lo que no aceptamos de nosotros, negaciones, ahí metemos todo. Pero lo importante no es eso, donde os quiero llevar. Sabemos que en el inconsciente salen esos pensamientos inconscientes, ¿sí? Y hemos dicho que son los activadores. Y esos pensamientos inconscientes en su mayoría tienen un tono determinado, y os he dicho en su gran mayoría negativos. Bien, ¿de qué manera podemos llegar a ellos o de qué manera podemos cambiar la frecuencia vibracional? Sé que hay muchas terapias y hay muchas cosas para trabajar con el inconsciente, pero bueno, hubo un francés en 1920, creo que fue, Émile Boué, hizo trabajos tremendos. Como todo, pues bueno, pues al final todas estas cosas no interesan, y trabajó únicamente con una cosa para llegar al inconsciente, para llegar al subconsciente: el trabajo de la autosugestión. Él solamente curó muchísimas personas, pero muchísimas es muchísimas, y abrió un gabinete muy grande, y únicamente hacía que la persona tomara conciencia, por ejemplo, de que en su día a día cada día estaba mejor. Cada día me siento bien, mejor y mejor. Trabajar con el inconsciente es afirmarse en positivo. Sabéis que el consciente y el inconsciente funcionan por leyes inversas. O sea, lo que el inconsciente trata de subir a la superficie, el consciente, ¿qué hace? Lo reprime. O sea, el inconsciente empuja para arriba. Por ejemplo, un elemento de, por decir algo, de codicia, que está ahí escondido por lo que sea, lo trata de subir. Tú lo sientes, pero cuando te das cuenta, el consciente, ¿qué hace? Esto no, hay gente, estoy en amigos, ¿qué hace? Lo vuelve a reprimir. Entonces hay que saberlo muy bien todo esto, porque una cosa es lo que te permite, pero tú lo estás bloqueando, y lo que no quieres de ti, lo que niegas, lo que no te aceptas, lo vas metiendo, y eso se sigue ensanchando. Por eso muchas veces se dice, deja que suba. Por eso os decía lo de la emoción, tiene su sentido, ¿verdad? Deja que suba, no te avergüences. Sientes lo que sientes, deja que suba, porque si no vuelves otra vez a lo mismo.
¿Hacer qué? El consciente llega y cuando dice, esto no va conmigo, lo vuelve a reprimir y así lo tiene, porque funcionan por leyes inversas. La autosugestión funciona mucho. De hecho, sabéis que el placebo hay millones de estudios. Joe Dispenza, en todas sus obras, tiene ejemplos y ejemplos de lo que son los placebos. Han trabajado con quimioterapia, con personas donde únicamente se les ha dado agua y se les ha caído a todos el pelo. Se han hecho estudios de cirugías, de posoperatorios, donde no se hizo ni cirugía y salieron todos caminando cuando tenían unas cojeras tremendas. Tenéis estudios para daros cuenta el poder tan grande que tenemos. ¿Os acordáis de la epigenética que os decía al principio? Podemos cambiar nuestra biología interna también a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras emociones. Por tanto, el inconsciente, tenerlo siempre presente. Punto 2 del inconsciente, antes de irse a la cama. La puerta del inconsciente está abierta de par en par cuando uno está a punto de dormirse. Los 5 minutos antes de irte a la cama, háblale a tu niño interior, háblale a ese niño pues, que de pequeño no fue comprendido, a esa niña que no fue reconocida, de forma cariñosa, de forma amorosa, todas esas palabras, lo mucho que te quieres, lo mucho que te amas, lo mucho que te aceptas, todo eso va llegando al inconsciente. No es broma, ¿eh? O sea, el niño interior es real 100%. A nivel terapéutico, por supuesto, o sea, pero lo puedes hacer antes de irte a la cama. Hay personas que utilizan incluso una fotografía, lo tenemos de par en par en ese momento abierto, ¿verdad? Y tercer elemento para trabajar con el inconsciente, la ensoñación, los sueños lúcidos. Hay mucha literatura. En el mundo del yoga se habla de los sueños, se habla en el mundo de los sufis, se habla en el mundo budista. Pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. ¿Podemos hacer algo útil en nuestra vida? Sabéis que Freud fue uno de los padres del sueño. ¿Sí? Él trabajó mucho a nivel terapéutico. Luego llegó Jung y trabajó todavía más. ¿Sí? Hablaba que la integración de ese inconsciente se hace en los sueños. Y es más, recordando los sueños todavía se integra mucho más. Por tanto, papel y boli, anotar los sueños. Es muy importante anotar los sueños antes de dormiros y no me creáis, experimentar, pedirle al subconsciente que vais a ensoñar y que estéis atentos cuando empecéis a soñar. Eso es una forma también de ver lo que hay en vuestro subconsciente y se pueden integrar muchísimas cosas a través del sueño lúcido. El sueño lúcido, entre otras cosas, se consigue en la fase REM del sueño. ¿Suena? R-E-M. Y las siestas entras directo a la fase REM. Ya sé que no os gusta, pero es el gran reparador del ser humano. El otro día con el cuerpo etérico lo compartía, que las siestas debería de ser el deporte obligatorio, no sé si nacional, pero las siestas es el elemento donde el cuerpo repara y absorbe todo el prana que recoge a lo largo del día y tienes la puerta directa, o sea, a los 20-40 minutos entras en la fase REM. Ahí puedes ensoñar. Y repito, no me creas, proponte el tema, voy a ensoñar, voy a hacer el sueño lúcido y vas a entrar. Hay muchas herramientas más que ahora mismo no toca compartir, pero que uno puede entrar directo y puede observar las profundidades de lo que hay en esa mente, ¿verdad? Pues puede haber cosas que a veces no gustan, pero hay que observar lo que os decía. Al final lo que vas a ver, pues no deja de ser algo que está ahí, escondido, reprimido, que simplemente necesita un poquito de amor, un poquito de cariño y aceptación. Ya está, no hay que esconderse, ni huir, ni correr, ni negarse, ni decir que malo soy, ni soy un monstruo, ni nada de eso. ¿Sí? Último elemento. ¿Necesitáis más? ¿Vamos bien? Venga, el último. Vamos a acabar con un elemento, ¿sí? Importante. Sabéis que Buda, entre otras cosas, Siddhartha, lo han hablado todos los grandes maestros, pero siempre nos hablaban de una acción correcta. ¿Sí? Una acción correcta. Bien, cuando uno oye lo de la acción correcta, rápido piensa, bueno, pues entendemos que una acción correcta es algo virtuoso. ¿Sí? De la misma manera que hay a lo mejor una acción correcta, tiene que haber su polo contrario, que es una acción incorrecta. Pero al final, cuando uno escarba
cuando uno profundiza más, la acción correcta no es tanto en términos morales y éticos, que podría también ser, sino que tiene que ver con una coherencia en la acción. Es decir, tú tienes un pensamiento que es el gran activador, que es A, ponemos un nombre, A. Ese pensamiento hemos dicho que genera ¿qué? Una emoción, B. Y por supuesto, si hay una emoción, ya no vamos al sentimiento para no alargarnos, generará una acción, C. A, B, C. ¿El resultado cuál es? ¿Hay coherencia en esa D respecto C, B y A? ¿A, B, C y D están en la misma línea? ¿Hay coherencia emocional en tu vida? ¿Piensas, sientes y actúas en la misma dirección? Eso se le llama coherencia emocional. Yo al pensar, en los que habéis tenido la oportunidad de leer el libro, no lo añado. El pensar eso, lógicamente, es un proceso que está ahí, pero el pensar trata a error. Porque el pensar, si tenemos que hacer caso a la mente concreta, la parlanchina, está claro que lo primero que nos va a decir es, pues chico, no sirves para nada, esto... ¿Sí? Tono negativo, está claro que si yo me hago caso al pensamiento, lo que viene en cadena siempre va a ser... Pero si uno siente, y cuando uno siente, siente de verdad, le podéis poner el nombre de intuición, le podéis poner el nombre de inspiración, que son elementos que tienen que ver la intuición con la mente superior y la inspiración con nuestra divinidad, con lo que somos verdaderamente. Si eso está en línea, ahí hay coherencia emocional, no nos hacemos daño. ¿Por qué nos hacemos daño tanto en el día a día? Seamos honestos. ¿Por qué aguantamos tanta carga? ¿Por qué llevamos tanta densidad en nuestros cuerpos? Y principalmente en el emocional también. Porque pienso en una dirección, siento en otra, y para no quedar mal con Juanito o Menganito, acabo haciendo todo lo contrario de lo que pienso, de lo que siento, y eso es simplemente engañarse emocionalmente. Y todo engaño emocional tiene siempre un peaje. Un peaje en tu mente, un peaje en tu cuerpo físico, un peaje en tu cuerpo etérico. Porque cuando estás denso, ¿verdad que estás cansado? Sí, el cansancio, la vitalidad, lo compartí el mes anterior, es el síntoma claro del cuerpo etérico, porque es su función, regular el sistema nervioso y regular la vitalidad del organismo. Cuando tú estás denso emocionalmente, no puedes tener vitalidad, no la puedes tener. Bueno, a un momento tendrás un pico de subida porque a lo mejor llevas 5 o 6 cafés, pero eso no es vitalidad, ¿eh? Los alimentos no dan la vitalidad que necesitamos para vivir. Por tanto, tratemos de ser coherentes. Cuesta mucho, pero lo intentamos. ¿Intentas ser coherente en tu vida? ¿O nos gusta el buenismo? Somos muy buenistas, nos gusta quedar bien con nuestros hijos, con nuestros padres, con los compañeros de trabajo, y al final, ¿el perjudicado quién es? Tú. Porque te acabas prostituyendo emocionalmente. Haces pues lo que no quieres hacer para tener contento a los demás. Y eso es un gran error, queridos amigos, porque al final el fracaso va contigo, tu fracaso interno, porque no te escuchas lo más mínimo. Y eso hay que aprender a cultivarlo, aprender al menos a dejar que todo vaya en línea. Pues si a lo mejor lo hacemos 2 veces al día, pues es un logro. A lo mejor ni te lo has planteado nunca, pues trata a partir de mañana de tratar de hacer lo que sientes, lo que te dicta tu corazón. Y queridos amigos, a veces eso gustará y a veces eso no gustará. Pero ¿sabéis qué es lo más importante en la vida? Solo hay una cosa, que tú estés ¿en qué? En paz. Paz interior. No hay otra. Al final esto se reduce a esto. ¿Sufres o no sufres? Ya está. Es que a mí dar 70 kilómetros de paseo diariamente me genera... Sigue haciendo 70 kilómetros de paseo. Pero al final, en términos de sufrimiento, ¿en tu vida sufres o no sufres? Por tanto, esa paz interior no se vende a cualquier precio. Ni sea un amigo, sea una pareja, sea tu hijo. Ese espacio interior, esa isla interior de la que hablaba Buda,
Eso no se puede perder. Ese es el mayor tesoro que tenemos, no hay otro, ¿eh? Lo demás todo lo vamos a dejar por el camino y por cierto, como os decía antes, es el gran momento para empezar a despojaros. Y así acabo ya el compartir de hoy. Empieza ya en ese camino de equilibrio, en ese camino de armonización, de sutilidad, ahora en vida. Acuérdate de mis palabras que te acordarás cuando estés arriba. Luego atrás, arriba, todo arriba es más difícil. Ahora es el momento. Suelta, 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 desapegos. Esos, no sé, iba a decir brazalete o relojes que más te gustan, suéltalos ya, suéltalos, que te acordarás de ese reloj, te acordarás de ese collar, te acordarás de esa chaqueta, te acordarás de tu hija. Ahora es el momento de empezar a trabajar los desapegos. Y desapegarse no quiere decir no amar a la persona. Significa respetarla, por supuesto, pero tratando de que haya un mínimo de distancia, porque todo eso es lo que luego nos ata y nos genera muchísimo sufrimiento. Por tanto, os invito a que os desprendáis y que iniciéis un camino de equilibrio con tus emociones para que podáis vivir gozosos y plenos. Y nada, la siguiente conferencia hablaremos del cultivo del silencio. O sea que estáis todos invitados. Muchísimas gracias.